Señores, y es que luego de la Segunda Guerra Mundial no se había vivido unos momentos de tensión tan grande como lo que se están viviendo ahora. Y esto tiene su origen en el 2014, con aquella persecución que había llevado a cabo el gobierno de Ucrania en contra de aquellos descendientes rusos de Donbass y Lugansk, Donetsk y Lugansk, y a lo que luego una mayor parte de los habitantes de Crimea, que queda bastante cerca, le pidieron al gobierno ruso, aunque no todos, pidieron al gobierno ruso de formar parte de Rusia, porque se sentían amenazados por parte del gobierno ucraniano, que ya venía maltratando su pueblo. Y ante esta petición, Zelensky, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sabía que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se iba a quedar de brazos cruzados, por lo que pide entonces pertenecer a la OTAN, violando así el acuerdo de Minsk, donde se habían pautado que ya Ucrania no se iba a adherir a la OTAN y que Rusia tampoco iba a violar este acuerdo, iba a ocupar otro territorio, no iba a ocupar ningún otro territorio. Bueno, pues no hace más que unos meses donde vimos que descaradamente algunas figuras, como es el caso de la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, que admitió que este acuerdo de Minsk, fue hecho para ganar tiempo y así poder hacer todos los trámites y los preparativos para que Ucrania pueda formar parte del Tratado de la Organización del Atlántico. Pues el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al ver que Ucrania iba seriamente a entrar a la OTAN y que sería una forma como de Occidente ponerle una pistola en la barbilla, pues Putin ordenó la intervención militar de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero del 2022, lo que terminó entonces agudizando aún más esta situación. Nosotros hemos visto el apoyo militar y económico de Estados Unidos y países de la OTAN hacia Ucrania. Hemos visto cómo estos países han enviado materiales bélicos, materiales que van desde ametralladoras, fusiles, lanzagranadas, hasta los aún no llegados tanques de guerra, Abrams y los Leopard, que vienen de parte de Alemania. En fin, es que Ucrania ha recibido un apoyo militar por miles de millones de dólares, señor. Miles de millones de dólares ha recibido Ucrania con estas ayudas militares por parte de Estados Unidos y aquellos países europeos que forman parte de la OTAN. Estos países occidentales han impuesto las más severas sanciones al gobierno ruso, que al parecer los rusos sí la han sabido manejar y lo han medido con los bancos. Y Rusia, que no es un país que disfruta de una gran economía, pero que se ha mantenido y que en cambio sí ha producido un efecto boomerang a las economías occidentales. Porque, por ejemplo, está el caso de Alemania, que Rusia le vende petróleo y le vende gas. Entonces esas grandes fábricas requieren de combustible para poder ponerse en funcionamiento y poder desarrollar
desarrollar esas manufacturas de obras, desarrollar todas esas empresas que se ponen en funcionamiento. Hemos visto el sabotaje del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, donde el gobierno ruso, casi de manera directa, señala a que Estados Unidos está detrás de aquel sabotaje que dejó a Alemania sin este combustible ruso. Estados Unidos en ningún momento había salido a defenderse, pese a que un gran periodista americano había dicho de que Estados Unidos estaba detrás de este sabotaje del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Ya Estados Unidos salió a dar declaraciones de que ya tiene aparentemente evidencia de que es un grupo pro-ucraniano que hizo este sabotaje al Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Pues ya nos despertamos también con la noticia de que las fuerzas antiaéreas rusas habían derribado un dron estadounidense que se paseaba por el oeste de Crimea, volando sobre aguas internacionales y que Rusia cataloga como una violación, a lo que no perdió tiempo Rusia y ordenó el derribo de la nave espacial no tripulada. Pues ya Estados Unidos sacó un video donde se ve claramente cómo los aviones rusos le dan seguimiento a este avión no tripulado americano, le dan seguimiento y se ve como que le echan un combustible, según lo que ha salido a decir Estados Unidos, de que le echan como un combustible encima del dron y que luego uno de los aviones rusos pega parte le pega a la cola de este dron. Hoy vimos que Rusia condecoró los pilotos que llevaron a cabo estas maniobras, que llevaron a cabo esta misión. Rusia lo condecoró. Pues para que la cosa se ponga un poco tensa, para ponerle un poco más de sazón a esto, resulta que la Corte Penal Internacional, CPI, por sus siglas, emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, citando la responsabilidad de presuntos crímenes de guerra cometido por parte del ejército ruso en Ucrania. Ante esta emisión, donde se manda a capturar al presidente de Rusia, pues la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, dijo que las decisiones de la Corte Internacional, señores, no tienen ninguna importancia para Rusia. Dijo Zaharova que no tiene ninguna importancia para Rusia, que ni siquiera en términos jurídicos, y agregó también que Rusia no forma parte de ese estatuto de la Corte Penal Internacional y que de hecho no tiene ninguna obligación de ceder ante ninguna petición de esta Corte, por lo que considera que esta orden que fue emitida por la Corte Penal Internacional es una orden nula para el gobierno ruso. ¿Y por qué se da esta situación? Porque Rusia asume que la Corte Penal Internacional debió tomar represalia entonces en los gobiernos de George Bush padre y George Bush hijo cuando Estados Unidos intervino Irak, intervino Afganistán. Entonces los rusos dicen como que ahí debió la Corte Internacional tomar cartas sobre ese asunto y condenar entonces a esos presidentes americanos que también, según ellos consideran, hicieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que por lo regular esto sucede siempre en las guerras. Lamentablemente mueren personas inocentes. Es muy difícil que se dé una guerra y que no mueran inocentes, señores. Siempre mueren inocentes. Pero estos crímenes de guerra
son esos ataques que se dan contra civiles, contra personas que están totalmente desprotegidas y que se encuentran dentro del conflicto, pero no forman parte del conflicto. No forman parte del conflicto. Esta Corte Penal Internacional fue constituida en el 2002 con el objetivo de investigar las grandes violaciones y llevar así a cabo la justicia a los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y genocidio. Veremos ahora nosotros qué va a pasar con esto. ¿Qué va a pasar con esto? Si podrá la Corte Penal Internacional hacer un juicio para el presidente, abrir un juicio para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ser juzgado. ¿Permitirá el gobierno ruso que su presidente pueda ser juzgado? No sabemos. Recordar que Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos tampoco forma parte de la Corte Penal Internacional. China tampoco. Es decir, este organismo existe para los países tercermundistas, para los pequeños, para aquellos gobiernos, para aquellos presidentes que quieren sacarle pecho a las grandes potencias. No existe para Rusia. Esta corte no existe para Rusia. Rusia no obedece a esta corte. No obedece a Francia. No obedece a Alemania. No obedece a China. Y tampoco obedece a Estados Unidos. Obedecemos nosotros, los países latinos, los países tercermundistas. Obedecen a esta corte, señores. Bueno, pues, señores, hasta aquí. Esta fue la entrega de hoy. Recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube, Emerson López Podcast, para que así siempre estén informados de las informaciones que nosotros subimos a esta plataforma. Estén siempre informados. Y nada, para mí es un placer contar con el apoyo de todos ustedes. Señora, hasta una próxima entrega. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Estábamos un poco perdidos, pero ya regresamos, señores. Hasta la próxima.